Manual de Diagnóstico Participativo por Alfredo Astorga. Capítulo 4. Los pasos del diagnóstico participativo. En este capítulo se abarcará todo aquello relacionado en cómo se debe realizar un diagnóstico participativo. Entendamos que este proceso se divide en etapas y pasos. Las etapas comprenden lo que son el diagnóstico, la planificación, ejecución, evaluación y sistematización. Dentro de los pasos en el diagnóstico abarcan 5. Identificar el problema, elaborar un plan de diagnóstico, recoger la información, procesarla y socializarla. Ahora bien, entendamos que un diagnóstico es una investigación en la cual se describen y explican ciertos problemas de la realidad y se trata de buscar una posible solución. El paso número 1 es identificar el problema del diagnóstico. Y aquí, como en el diagnóstico, siempre se va a partir de una situación irregular o problemática y que se necesita cambiar para su mejora. Ahora, es importante que la gente involucrada y el que investiga deben de llegar a un acuerdo sobre el problema a diagnosticar. Deben discutir los problemas y seleccionar uno. Por ejemplo, se necesita diagnosticar a los estudiantes de secundaria, pero es muy amplio, entonces se debe delimitar, por ejemplo, las causas, consecuencias, los efectos y demás, solamente eligiendo uno. Partimos de una pregunta clave que es ¿qué sabemos del problema? Y encontramos 3 elementos: las manifestaciones del problema, el contexto del problema y las opiniones sobre el problema. Muchas veces resulta también un problema y suele ser muy amplio, por eso es preferible delimitarlo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Se debe realizar un marco de análisis. Este análisis se da de forma preliminar para explicar el problema, considerando posibles causas y relaciones. Una vez teniendo el marco de análisis, se sigue a la realización de la formulación de las preguntas clave, las cuales nos ayudarán a recolectar más y mejor información. Estas preguntas se van a basar en lo siguiente: en la observación del plan, la recolección de información, su procesamiento y en la socialización de los resultados. El paso número 2 es elaborar un plan de diagnóstico, y esto corresponde a preparar actividades y los recursos para investigar el problema. La preparación parte de una discusión amplia sobre lo que queremos lograr con el diagnóstico. Para organizar un plan de diagnóstico se consideran 6 preguntas clave que se enfocan a qué, cómo, dónde, quiénes, con qué y cuándo. Estas preguntas nos ayudarán a obtener, como ya se dijo, más y mejor información. Ahora vamos a presentar todo lo que ya investigamos a los involucrados, a las personas que nos brindaron la información y nos ayudarán a delimitar si sirve o no y también si es real o no. Se debe crear una guía, pero esta guía debe de ser flexible, y para la elaboración del plan no solo se va a lograr con una reunión, sino con una serie de reuniones, asambleas, exposiciones y demás que nos ayudarán a hacer más grande la información y más entendible para todos. Bien, cuando hablamos de un manual participativo, hablamos de muchísimas cosas después de que obtenemos toda la información. Entonces, el cuarto paso va a ser procesar la información recogida. En este paso haremos un gran análisis de toda la información que podemos obtener a través de un manual participativo.
en el cual clasificaremos la información dependiendo de diferentes grupos, ya sea de información de diferentes grupos, ya sean de hombres, mujeres, compañeros de distintas ocupaciones, viviendas, aspectos económicos, ideológicos, estructurales, culturales, entre muchos otros. Toda la información que recogemos la debemos cuantificar en cuanto sea posible, ya que de cierta manera le damos cierta clasificación y sobre todo cuando hablamos de números. Lo tenemos que relacionar a cada uno de los aspectos que fuimos analizando dentro de nuestra participación y las relaciones que hay, ya sea de intención y actuación, de causa y efecto y de contradicción, además de tener relación de coincidencia con los aspectos de los cuales vamos a hablar. Y también hay que problematizar toda la información. Ya que obtenemos la información, debemos de aunarla a nuestro problema para intentar identificar los factores determinantes para el problema. Para ello necesitamos lo que hablamos antes, que son las contradicciones. Bien, ahora pasamos al quinto paso, que es socializar los resultados. En este paso nos toca compartir y discutir con la población la información que estamos analizando. Lo podemos hacer a través de materiales didácticos, pueden ser hojas escritas, periódicos murales, fotos o diapositivas, y pueden combinarse la técnica dependiendo de las necesidades o de los factores en los cuales podemos presentar la información. Y esta información puede ser presentada en eventos en los cuales socialicemos cada una de estas, donde discutimos los problemas, reconstruimos el proceso, formamos conclusiones, presentamos resultados y tomamos decisiones a futuro. Esto lo puede hacer un equipo promotor si el proceso se hizo de manera educativa, y podemos generar lo anterior. Resumiendo todo lo que estuvimos hablando de todo el proceso, hablamos de 5 pasos del diagnóstico participativo: identificar el problema, generar un plan de diagnóstico, recolectar toda la información después del plan de diagnóstico, procesar toda la información y socializar los resultados. Entonces, todo esto es fundamental para un manual participativo.